Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, de nuevo aquí para hablar de lo que nos gusta, para hablar de las incubadoras. Hoy podemos decir ya que es nuestro último programa dedicado a la teoría. Yo creo que ya hemos dado repaso de aquí hacia atrás pues a todo lo más importante o casi todo lo que hay que tener en cuenta a la hora de meternos manos a la obra a hacer una incubadora. Posiblemente se nos quede algo, casi seguro, pero ya te digo, por si te acabas de incorporar y no has visto los primeros programas, que esto es un proyecto que tenemos entre mi hijo y un servidor, Antonio. Mi hijo Raúl, que es el que está en la cámara, se encarga de la gestión de todos los vídeos, lo sube a la red, lo sube a nuestro canal de YouTube, la página que tenemos en Antonio Incubadora en Facebook, por si también nos quieres seguir ahí y quieres hacer algún comentario. Y que lo que intentamos es echar un ratito y contarte lo que sabemos, nuestra experiencia, para que saques provecho de ella y para que no te comas la cabeza tanto como nos la comíamos nosotros cuando empezamos dándonos de bruces con una cosa, probábamos otras y no nos funcionaba. Nos teníamos que buscar la vida para ver cómo salía. Pues queremos enseñarte todo eso, todos los pasos que hemos seguido a lo largo de estos muchos años que llevamos ya dentro de este mundo de las incubadoras y de las aves de corral y otras especies, también algunos reptiles. Queremos contártelo todo y por eso desde aquí te animamos a que sigas con nosotros, sobre todo porque hoy vamos a hablar de los motores de volteo para saber intentar hacer una incubadora totalmente automática, totalmente equipada, y por supuesto para pasar ya, después de este programa, a la práctica, a montar cositas, a ver sobre esta mesa cómo se hacen todas estas cosas que hemos hablado de ellas en la teoría, y por supuesto que más felices que la más de ver que tú puedes conseguir resultados con lo que aquí te estamos contando, ¿no? Con lo que aquí te estamos intentando enseñar o aportar de alguna que otra manera, ¿no? Los motores de volteo. Los motores de volteo es algo que, como en todas las cosas, como siempre te digo, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Motores de volteo hay de muchas clases, de muchas potencias, más rápido, más lento. Hay motores que tardan incluso 24 horas en dar una vuelta completa. Estos motores hay mucha gente que les gusta, otras que no, porque dicen que van tan lentos que casi se puede decir que no es un volteo. Tú quédate con lo que te vaya bien. Es lo que siempre digo y casi se puede decir que es mi eslogan. Tú lo que te funcione, manténlo. Si lo puedes mejorar un poquito, se mejora. Pero si hay algo que te vaya bien, no hagas caso de lo que te cuenten. Si tú te das por satisfecho con lo que has conseguido, repito, mejorar un poquito lo que quieras, pero no vayas a ir para atrás una vez que hayas llegado a un tope. Porque de esto hay mucha gente que entiende y otra que no, y enseguida se cree que entiende, ¿vale? Motores de volteo hay también, podemos ponerlo para hacer un volteo de arrastre, otros volteos, la mayoría son de balancín. Yo normalmente el volteo que me ha dado muy buenos resultados y es el que más he utilizado y sigo utilizando es el volteo de tipo balancín. De hecho, en el siguiente programa vamos a montar un volteo totalmente independiente tipo balancín que te voy a contar el porqué. Porque te pones a buscar el motor. Los motores hoy en día valen muy económicos. Hablo para una incubadora de uso casero, ¿no? De unos 40, 50, 60 huevos, ¿no? Que pueden perfectamente con ese peso, con esa cantidad, ¿no? No estamos hablando de los motores de incubadoras industriales o que le pongamos un montón de bandejas de volteo y ya necesitemos cadena para... En fin, no, no. Estamos hablando de motores que puedes conseguir en un plato de microondas, desechados, que hayan tirado, o motores un poquito mayores. También puedes ir a una tienda de electrodomésticos, de reparación de electrodomésticos y comprar los motores de volteo de los microondas, que están sobre unos 7, 10 euros. Ya los venden por ahí por todas partes, motores específicos de incubadoras y te salen por eso sobre unos 10 euros. Siempre tienes que mirar la potencia y la velocidad. No queremos que el huevo esté dando vueltas dentro de la incubadora de 360 grados ni mucho menos, o que salgan despedidos de las bandejas, no. Entonces yo te digo que con el tiempo y sabiendo buscar en internet, hay unas bandejas de huevo que vienen con sus orificios ya preparados, depende de la especie que saquemos, y con su motor ya completamente montado, y son unas bandejas que están sobre 15 y 20 euros. Y son bandejas que a lo mejor tienen capacidades para unos 48 huevos de gallina. Entonces nos viene perfectamente para lo que queremos hacer, ¿no?
El precio entre 15 y 20 euros y van muy bien, son de tipo balancín y en el siguiente programa vamos a empezar ya la parte práctica montando una para que la veas. Ya te digo que buscando bien, sin intermediarios, se encuentran ya por Facebook, por internet, por todas partes, a unos precios muy económicos y repito, si te pones a mirar lo que te cuesta a ti encontrar el motor, todo el montaje que le tienes que hacer, el comedero de cabeza que tiene, la tela metálica, las varillas de hierro, soldarlas y demás para hacer un buen volteo automático, te pones a poner en la balanza y sale muy, muy rentable y económica. Te quiero decir que no nos vamos a limitar a montar una bandeja de volteo y dejarlo ahí. Vamos a hacerlas también por si tú eliges la otra opción. Que te quede claro que vamos a intentar hacer las máximas opciones posibles. El volteo nos viene bien el volteo automático por si no te puedes permitir el lujo de estar pendiente a la incubadora siempre, o viajas, o tu trabajo, o tienes la incubadora en el campo en otro sitio, qué sé yo, ¿no? Cada uno tenemos nuestra historia y tú sabes mejor que nadie lo que te conviene. Pero que se puede dejar manual, ¿eh? Hay una forma de hacerlo. Yo cuando he necesitado incubadoras de mucha capacidad y que han sido pequeñas, he puesto los huevos sobre la superficie, le he pasado la mano una vez al día o dos y salen sin problema. No hay que poner una cruz y un día arriba y otro abajo huevo por huevo, que no. Le pasas la mano y punto, y salen sin ningún problema. También vamos a hablar del sistema semiautomático. Una rejilla con los huevos puestos y un cabo que da al exterior. Sin tener que abrirla, desplazamos el cabo y los huevos ruedan hacia un lado o hacia el otro. Semiautomático, ¿vale? Vamos a hablar de todo ello y vamos a probarlo todo, ¿vale? Para que tú elijas el tuyo y sepas lo que te va a convenir más, o por si no eres capaz de hacerla automática porque no te veas capaz o la economía te llega hasta hacer una manual y no puedas pasar al tema automático. Lo que sí te voy a comentar es que normalmente el volteo de huevos se hace hasta que falten 2 días, 2-3 días, a partir de ahí no se voltean los huevos y ya se dejan tal como están sin darle briega para que el animalito esté centrado y no con un mareo de mil demonios porque estemos dándole vueltas cuando el huevo ya está, el pollo ya está formado dentro, ¿vale? Así que es lo básico que te quiero decir de lo que son los volteos automáticos. Hoy en día los precios son muy económicos porque con esto de la crisis la gente ha tenido que bajar un montón de precios, si no, no se venden. Lo que tienes que ver es si tú eres capaz de hacerlo o no. Repito, a mí me gusta más el tipo balancín porque el huevo prácticamente no sufre, y en el de arrastre, donde el motor va moviendo una rejilla que va arrastrando, desplazando los huevos hacia un lado o hacia otro, tenemos que buscar un temporizador que sea bueno, que sea un temporizador que actúe en segundos también para que el huevo no esté arrastrándose un cuarto de hora o media hora. Eso deteriorará el huevo y producirá muchas roturas. Por eso, para ese mecanismo, tiene que ser un temporizador donde ahí pongamos el número de volteos automáticos que queremos al cabo del día y por supuesto que no sea de mucho tiempo porque si no, los huevos no van a llegar 21 días girando, ya me dirás. En el de balancín, pues tenemos una pequeña ventaja, que el huevo va metido en su sitio, no sufre, no se mueve y podemos ponerle un temporizador que a lo mejor sea de un cuarto de hora y en cada volteo puede estar un cuarto de hora y no es lo ideal, pero que no tendríamos ningún problema por hacerlo a nivel casero. Ya hay temporizadores digitales de muy buen precio que a lo mejor valen 8 o 10 euros y le podemos poner que el balancín sea de 2 o 3 segundos o 10 segundos y sería lo ideal, lo perfecto, pero que en cualquier bazar los analógicos están a 2 euros y medio y también nos van a servir, pero ojo, que cada transición sea de un cuarto de hora, no me lo compres de media hora o de 1 hora y tengamos en cada volteo el huevo 1 hora de volteo automático, eso no nos sirve tampoco para nada y nos va a perjudicar un montón. Por eso quiero que prestes atención a lo que te digo y no quiero decir que sea ideal, pero que ciñete un poquito a lo que estamos hablando porque tampoco es cuestión de tener los huevos volteando todo el día y en pleno movimiento, eso tampoco. El número de volteos, pues aquí entramos también en comentarte que el número de volteos cada uno tiene una preferencia. Yo creo que al día con 3-4 volteos va estupendamente, con el pico del huevo hacia abajo y a esperar. Y los 2 o 3 últimos días le anulamos el volteo y se acabó. El último día incluso se le puede bajar la temperatura 1 grado y la humedad relativa del aire recomiendan que se suba un poquitín. Eso es lo que se recomienda, lo ideal, y que es cierto. Pero que, repito, tú los huevos,
si los tienes en la bandeja de volteo y el último día, cuando ya están picados, lo pones abajo en la parte de la bandeja donde nazcan, evidentemente ahí la temperatura ya te va a disminuir 1 grado, porque está más lejos de la resistencia. Y una cosa muy importante, que no sé si te lo he dicho en programas anteriores, pero es tan importante que te lo quiero decir ahora. Cuando pongas los huevos que ya están a punto de eclosionar, que ya están a punto de salir los pollitos, tienes que ponerlos en una bandeja, pero ojo, en una bandeja que no sea lisa y que el pollo se resbale, porque bastante trabajo tiene ya para incorporarse. Todos los animales cuando nacen ya vemos lo torpes que son. Hay que ponerle algo en la superficie que haga que sea más fácil que se pongan de pie. Si no, se le quedan las piernas, las patas para atrás y esos pollos muchísimos no se recuperan. Se les produce un daño innecesario por no corregir esa cosita que yo te estoy diciendo. Normalmente un servidor lo que hace es que le pongo en la bandeja una telita metálica, una rejilla, para que con los alambres haga fuerza cuando se quiera incorporar, cuando se quiera levantar. O un papel arrugado para que la superficie sea fácil para que se agarre, o un cartón totalmente arañado para que cree esos agujeros, esa superficie irregular, para que facilitarle que se puedan incorporar. Nunca le pongas una bandeja completamente lisa, porque ahí el pollito lo va a tener muy complicado para dar sus primeros pasos, para incorporarse, y se va a dislocar las patas, y es una lástima que después de que hayamos conseguido dar vida con nuestra incubadora, lo estropeemos en el momento más importante. Por eso no sé si te lo he dicho antes en otros programas, pero es importante, me he acordado ahora y quiero decírtelo para que lo tengas muy en cuenta. La superficie donde vamos a poner nuestros huevos para que salgan los pollitos y den sus primeros pasos. Poco más del motor de volteo, porque es una cosa que en la práctica vas a entender mucho mejor de qué van los motores de volteo y por supuesto a la hora de aplicarla. Yo tengo por ahí una incubadora o dos, donde ya están los motores de volteo montados del tipo balancín con 2 o 3 rejillas, y por supuesto lo vas a ver mejor ahí. La bandeja que vamos a formar en el siguiente programa es de estas que se ensamblan, que dan muy buenos resultados y que se pueden apilar una encima de la otra hasta poner a lo mejor 4 o 5 bandejas en una incubadora más grande y poder darle muchísima capacidad. Y es independiente cada bandeja tiene su motorcillo independiente, por lo que si una se avería, las otras van a seguir con su volteo normal que le hayamos programado. Y todas las bandejas se pueden controlar con un solo temporizador. O sea, perfecto, ya lo veremos, ya hablaremos, las montaremos y te las vamos a enseñar. También te quiero decir una cosa, las incubadoras con volteo automático tienen más complicación. ¿El por qué? Te lo explico. Si es un volteo automático de una sola bandeja, no tendremos problema en que conseguir que toda la temperatura en el habitáculo sea la misma. ¿Por qué? Porque están a la misma altura, solo cuando se inclinen un poquito van a variar, pero después la mayor parte, el 90% del tiempo, tenemos la misma temperatura en toda la superficie. El problema viene cuando queramos poner, por ejemplo, 2 bandejas o 3 bandejas. ¿Por qué? Porque mantener la misma temperatura o parecida aquí y aquí, aunque creas que no, fíjate lo que te estoy diciendo, aquí podemos meter 3 bandejas, ¿no? Por ejemplo, pues es súper complicado mantener la misma temperatura aquí que la misma temperatura aquí. Ahí es donde tenemos que echar mucha atención al ventilador y a la potencia de la resistencia para que la circulación del aire nos permita tener en todo el habitáculo a diferentes alturas la misma temperatura. Por eso es importante que cuando vayas a hacer la tuya mires hacia atrás en los programas que hemos dedicado a cada parte, porque ahí está todo lo que después vamos a aplicar a la práctica. Por eso es muy importante que no tengamos prisa, que no queramos correr. No quiero que hagas una incubadora y digas, voy a hacer una incubadora de capacidad de 100 huevos y ahora te vayas a poner bandejas y te salgan nada más los huevos de la primera bandeja porque es la temperatura ideal y los de abajo sea tiempo y trabajo perdido. Yo prefiero una incubadora de 50 huevos, que estoy seguro que voy a tener un buen porcentaje en esos 50 huevos, que no hacerme una incubadora que le quepan 150 y a lo mejor solo me van a salir los huevos de la primera o de la segunda o de la tercera bandeja, porque es donde tenemos la temperatura ideal. No hayamos pensado en eso y ahora algún día nos ponemos a mirar y nos damos cuenta que en las demás bandejas no tenemos los 37 grados y medio o los 38 grados de temperatura, porque no hayamos caído en ese pequeño detalle. La humedad suele ser menos problemática. Con que le pongamos un ventilador normalito, la humedad no la va a repartir. Ahora la temperatura no, ¿eh? Por eso pendiente a la temperatura, a la cantidad y a la capacidad que le queramos meter, ¿vale? Solo eso. Terminamos aquí la parte de teoría. Ahora empieza lo bueno.
en nuestro canal, aquí en Marchena, Sevilla, Andalucía, porque a partir de ahora empezamos la práctica. Un saludo, suscríbete con nosotros y adelante.